Buenos días a todos. Buenos días, Doc. Días. Bueno, vamos a continuar con sistema autónomo. A ver dónde nos quedamos, a ver si me acuerdo. Creo que hoy vamos a empezar a ver las vías funcionales. A ver. Esto ya lo vimos, ya, sistema simpático, parasimpático. Los ganglios del sistema simpático paravertebral. Ok, creo que esto también ya lo habíamos visto, ¿no? Células del tronco motor. Ok. Ahora sí, vamos a empezar a ver cada una de estas vías. Las vías funcionales se refiere a cómo es que llega la diferente información simpática y parasimpática a los órganos destino. A eso me refiero con vías funcionales. ¿Cómo es que llega la información simpática a tal órgano y cómo llega la información parasimpática, igual de la misma forma, a ese mismo órgano? La vez pasada les hacía mucho énfasis del sistema simpático a los ramos vasculares. Para poder comprender la vía simpática, deben dominar angiología, es decir, la irrigación. Por eso la vez pasada les preguntaba, ¿quién me puede decir quién irriga la glándula submandibular? ¿Quién irriga la glándula submandibular? ¿La arteria lingual? No, La facial. la facial. Su ramo submandibular es el que va a irrigar a la glándula submandibular. La arteria lingual irriga la glándula sublingual, que está por aquí. Y la parótida va a ser irrigada por la auricular posterior. Ahora, bueno, esta vía no profundizamos mucho, nada más la voy a mencionar. Aquí tenemos la vía parasimpática en azul y la vía simpática en rojo, punteado. ¿Sí? La vía simpática, vamos a empezar por el gran simpático, por los ganglios cervicales. ¿Sí? De ahí se van a desprender los ramos vasculares que van a rodear a la arteria carótida interna. Aquí lo estamos viendo, cómo los ramos vasculares han rodeado esa arteria. Y de esa redecilla se va a desprender un ramo anastomótico para el ganglio ciliar. Aquí lo estamos viendo, es este. Del ganglio ciliar se van a desprender los ramos ciliares cortos y van a llegar al músculo liso del ojo. ¿Ok? Esta es la vía simpática del músculo liso del ojo. Ahora, la parasimpática se va a originar del núcleo de Edinger-Westphal. Aquí lo estamos viendo. ¿Sí? Va a salir, digamos, estas fibras van a componer el par craneal 3, el oculomotor. De ahí se va a ir a su ramo inferior. De su ramo inferior se va a desprender un ramo comunicante para el ganglio ciliar. Y juntos, tanto la información simpática como parasimpática van a salir en los ramos ciliares cortos. ¿Sí? Y es así como va a llegar la información parasimpática al músculo liso del ojo.
¿Ok? ¿Me expliqué? ¿Alguna duda con estas vías? Aquí también estamos viendo el trigémino, pero este va a enviar eh, inervación sensitiva general. ¿Sí? Aquí está el oftálmico, nasociliar, ramo comunicante para el ganglio ciliar, ¿sí? Y aquí, si se fijan, en los ramos ciliares cortos van a venir ya tres tipos de fibras: parasimpáticas, simpáticas y fibras aferentes somáticas generales, viscerales generales, perdón. Parasensibilidad general. Acuérdense que los ganglios son como un distribuidor vial. Aquí vienen tres diferentes tipos de fibras. Acá adentro las redistribuye y van a salir juntas por los ramos ciliares cortos. ¿Me explico? ¿Alguna duda con esto? ¿No? ¿Ninguna? Ok. Ahora el de las glándulas salivales. Esta sí se lo van a tener que aprender. Esto viene en el tercer parcial. ¿Sí? Ganglio pterigopalatino. Recuerden que este es dependencia de 5.2 del maxilar. Abultamiento situado en la pared posterior de la fosa pterigopalatina de forma cónica unido al nervio ovidiano por su vértice que se ubica posterior. Ok. Ramos aferentes, bueno, esto ya lo habíamos visto cuando vimos el ganglio en trigémino. Va a recibir los ramos ganglionares del nervio maxilar y el nervio ovidiano. Y ramos eferentes, pues son 6, ¿sí? Ya los hemos visto todos: el palatino mayor, el palatino menor, el faringio, los orbitarios, los nasales posteriores y el nasopalatino. ¿Sí? Esos son los 6 ramos del ganglio pterigopalatino. Ganglio submandibular y sublingual. El ganglio submandibular se sitúa entre el nervio lingual y el borde superior de la glándula submandibular, es decir, lo estaríamos viendo por aquí, aquí, aquí está. Aquí abajo estaría la glándula submandibular y arribita de él va a estar el ganglio submandibular y arriba el nervio lingual. ¿Ok? Aquí está recibiendo al nervio cuerda del tímpano. El sublingual se va a ubicar entre el nervio lingual y el borde superior de la glándula sublingual. Este casi no está representado, pero también existe, ¿eh? ¿Sí? El ganglio sublingual. ¿Sí? Creo que es, no, hasta ahorita no recuerdo una imagen donde esté representado el ganglio sublingual. Creo que sí hay una, creo que igual está el néter. Ramos aferentes, es decir, que ramos va a recibir estos respectivos ganglios, va a recibir al nervio cuerda del tímpano gracias al nervio lingual. ¿Sí? Y va a recibir también raíces o ramos comunicantes del plexo simpático que rodea a la arteria facial. Ramos eferentes, ramos destinados a la glándula respectivamente, a la sublingual y a la submandibular. Aquí lo tenemos, estas dos, submandibular y sublingual. ¿Sí? Recuerden que cada una de estas glándulas tiene su ganglio, pero aquí pues, Netter lo ha simplificado porque básicamente pues, es lo mismo. ¿Sí? Lo ha simplificado únicamente con la glándula, con el ganglio submandibular. Ahora, la vía simpática. ¿Sí? Bueno, sustancia gris, nervios espinales y casi siempre les pido que empiecen por aquí. La cadena simpática paravertebral o gran simpático. De aquí se van a desprender ramos vasculares. Los ramos vasculares van a rodear a la arteria carótida externa. De la arteria carótida externa se van a ir a la arteria facial. Esta es la facial. Y de la arteria facial se van a desprender ramos para dar inervación simpática a la glándula submandibular.
Si estuviéramos hablando de la glándula sublingual, sustancia gris, nervios espinales, gran simpático, ramos vasculares, plexo simpático que rodea a la arteria carótida externa, igual arteria lingual, y así va a llegar la información simpática a la glándula sublingual. ¿Ok? ¿Dudas con esta vía? ¿Alguna duda? No, Doc. ¿No? Ok. Muy bien. Ahora la parasimpática. Núcleo salivar superior, nervio facial, nervio cuerda del tímpano, comunicación con el nervio lingual, ramos comunicantes para el ganglio submandibular y finalmente ramos que van a llegar a la glándula submandibular para proporcionar la inervación parasimpática. ¿Sí? La contraparte. Para la sublingual es básicamente lo mismo. Núcleo salival superior, nervio facial, nervio cuerda del tímpano, nervio lingual, y aquí va a cambiar un poco. Aquí Netter lo puso para simplificar un poco usando únicamente el ganglio submandibular, pero cada glándula tiene su ganglio. Nervio lingual, ganglio sublingual y ramos para la glándula sublingual. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿No? Ahora, para la glándula lagrimal, esta sí es diferente, ¿sí? Ahí no se apoya de los ramos que rodean a las arterias. Vamos a ver la información parasimpática para la glándula lagrimal, sustancia gris, nervio espinal, gran simpático, ramos vasculares que rodean a la arteria carótida interna, raíz simpática del plexo carotidio, que es este que estamos viendo aquí, se va a unir al nervio petroso mayor y van a formar el nervio vidiano. El nervio vidiano contiene las dos fibras, simpática y parasimpática, como estamos viendo aquí. Nervio vidiano, ganglio pterigo-palatino, ramos ganglionares, estos cortitos, nervio maxilar, aquí está simplificado, ¿eh? Entonces atención, porque no está así tal cual. Nervio maxilar, después sigue el nervio cigomático, después del nervio cigomático el ramo lacrimo-palpebral, del lacrimo-palpebral se va a comunicar con el nervio lagrimal para llegar finalmente a la glándula lagrimal. ¿Ok? Esa es la vía simpática de la glándula lagrimal, es la más compleja. ¿Sí? Es la que luego a veces batallo para que se aprenda. ¿Sí? Y la parasimpática, núcleo salival superior, nervio facial, nervio petroso superficial mayor. Aquí se forma el nervio vidiano. Nervio vidiano llega al ganglio pterigo-palatino y de aquí en adelante es igual que la vía simpática. Ramos ganglionares, nervio maxilar, nervio cigomático, nervio lacrimo-palpebral, comunicación con el nervio lagrimal y finalmente llega a la glándula lagrimal. ¿Ok? Después del nervio vidiano, ¿a dónde iba, profe? Del nervio vidiano llega al ganglio pterigo-palatino, al distribuidor vial, aquí, este.
Del ganglio pterigopalatino, ramos ganglionares, que es este, nervio maxilar, nervio cigomático, nervio lacrimopalpebral, aquí no viene representado a partir de ahí, ¿sí? Por eso se los estoy haciendo mucho énfasis. Del nervio lacrimopalpebral se comunica con el nervio lagrimal y del nervio lagrimal llegan a la glándula lagrimal. Esa es la vía parasimpática. ¿Ok? Y aquí tenemos otra vía, ¿sí? Que es para la mucosa nasal y para las glándulas salivales menores. Sí, pero pues está sencillo, ¿no? Esta por lo general no lo pregunto en los exámenes, yo pido el de las mayores. La lagrimal creo que tampoco no se crean, no recuerdo. Las salivales mayores es así pido que se las aprendan. La submandibular, la sublingual y la parótida. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Cómo es que llega la información simpática y parasimpática? Está sencillo, ¿no? Esta imagen es muy didáctica, pero recuerden que está simplificada, ¿eh? No viene completa, sobre todo acá. Sí, aquí se salta mucho. Ahora, gangliótico o de Arnold, situado por debajo del agujero oval. Recuerden que el gangliótico es dependencia del nervio mandibular y medial, es decir, por dentro al nervio mandibular. Ramos aferentes, es decir, que ramos recibe, ramos mandibulares, pues no tiene mucha relevancia, este es el importante. Va a recibir la raíz larga del gangliótico o simplemente llamado nervio petroso menor. Nervio formado, ya lo saben, ya lo hemos visto, ya se los he mencionado, por la unión del nervio petroso superficial menor, procedente del 7, y el nervio petroso profundo menor, procedente del glosofaringio. Y también va a recibir una raíz simpática del plexo simpático que rodea a la arteria meningia media. Ramos eferentes, ¿qué ramos se van a desprender? Pues ramo anastomótico ya también ya lo hemos visto, si recuerdan, cuando vimos trigémino. Ramo anastomótico para todos los ramos del tronco común, pero este es el importante para la vía funcional, el ramo anastomótico o comunicante para el nervio aurículo-temporal, destinado a la glándula parótida y mucosa de la caja del tímpano. Aquí, esta es la última vía. Sí. Vamos a ver primero la simpática. Sustancia gris, nervio espinal, gran simpático, ganglio simpático cervical superior, ramos vasculares, plexo simpático de la arteria carótida externa, y de ahí se va a ir a la auricular posterior. Aquí Netter nos está diciendo, nos está ejemplificando la maxilar interna y la temporal superficial. Es correcto, pero la principal arteria que irriga a la parótida es la auricular posterior. ¿Sí? Estas dos se desprenden en el espesor de la glándula parótida y por eso aquí Netter no le está representando, pero la principal arteria que irriga la parótida es la auricular posterior. ¿Sí? Entonces, cuidado. Vía simpática otra vez. Ganglio simpático cervical superior, ramos vasculares, plexo simpático de la arteria carótida externa, de ahí se va a la auricular posterior y de la auricular posterior llega a la glándula. ¿Ok? Esa es la vía simpática.
Ahora, la parasimpática. Núcleo salival inferior, nervio glosofaringio con sus dos ganglios, ganglio superior, ganglio inferior, o de Heidenreiter y el de Andrech. Del glosofaringio, nervio de Jacobson o timpánico, plexo timpánico, nervio petroso profundo menor, forma la raíz larga del gangliótico, ramo comunicante para el nervio auriculotemporal, y del nervio auriculotemporal, ramos parotídeos. Y ya le proporciona su inervación parasimpática. ¿Dudas hasta aquí? ¿Dudas de esta vía? ¿No? Creo que en una de sus prácticas venía de trabajo de investigación hacer las vías. Sí. Ok. Ok. Entonces, ¿alguna duda hasta aquí? ¿Quieren que repita alguna? ¿Alguna que no les haya quedado muy clara? Profe, la vía que acabamos de ver, ¿de qué es? De la glándula parótida. Ok, muchas gracias. Sí, este es de la glándula parótida. ¿Sí? Entonces, para pues que puedan comprender la vía simpática, pues deben dominar la angiología, ¿sí? Que irriga cada uno de estos órganos. ¿Ok? Entonces, ¿alguna otra duda? ¿No? Bueno, entonces sigamos con el siguiente tema. Es el último tema de la unidad 2, de la larguísima unidad 2, la fascia cervical. Ok. Fascia cervical, ¿a qué se refiere esto? Ok. A ver, ¿quién me puede decir cómo se divide el cuello para su estudio principalmente? ¿Cómo se divide el cuello? Para su estudio. En visceral, Ajá. ¿Y cuál es el otro? Cuello visceral y cuello Parietal. así es, parietal. ¿Y qué es el cuello parietal? ¿O qué lo compone el cuello parietal? El cuello visceral, pues muy obvio, ¿no? Las vísceras, ¿sí? La tiroides, la laringe, la faringe, ¿sí? Muy obvio. Los órganos contenidos en el cuello. Pero, ¿y qué onda con el cuello parietal? ¿Quién lo conforma el cuello parietal? Todos los músculos, profe. Así es, todos los músculos. Ahora, ¿se acuerdan de los músculos del cuello? Suprayoideos, infrayoideos, laterales profundos, laterales superficiales y de la nuca. ¿Sí? Los prevertebrales también. ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Cuántos son? Pues un buen. Son un buen de músculos del cuello. ¿Sí? Ahora, cada uno de estos músculos y cada uno de las vísceras del cuello van a tener una envoltura.
todos. Los suprayoideos, los infrayoideos, el esternocleidomastoideo, el trapecio, los esplenios, los longuísimos, el elevador de la escápula, los prevertebrales, todos los músculos tienen su envoltura. Y todos los órganos del cuello también tienen su envoltura. Eso es básicamente la fascia cervical, las envolturas. Y se dividen en 3 dependiendo la profundidad, las fascias. ¿Y por qué es importante estudiar este tema? Porque tenemos una fascia que está envolviendo, no sé, un músculo, el que quiera. Y tenemos otra fascia envolviendo otro músculo o un órgano, ¿sí? Estas fascias van a tener contacto íntimo entre ellas. Van a estar así. No hay espacio entre ellas. Estas envolturas, como el cuello tiene un alto rango de movimiento, va a permitir el deslizamiento entre las estructuras. No debe haber un espacio entre estas dos envolturas. Se convierte en un espacio real cuando hay una colección purulenta. ¿Sí? Y esa colección purulenta puede tener un origen odontogénico. Es decir, no sé, sobre todo los inferiores, que es más común, aunque también he visto, y de hecho la paciente que me tocó ver morir en el Hospital Hidalgo, fue una infección que empezó arriba y le llegó hasta acá. Sí, pero lo más común son los inferiores. ¿Sí? Un primer molar inferior se infecta, el paciente no se atiende, o es típico paciente mexicano, ¿sí? Con diabetes, y pues no se toma el medicamento porque él se siente bien y no quiere dejar de tomar su coquita, ¿sí? Entonces, pues descontrolado, con el azúcar hasta las nubes, ¿sí? Se produce una infección. Esa infección el paciente no se atiende porque también le tiene miedo ir al dentista, le tiene miedo a los piquetes y se la pasa con puro analgésico. Esa infección pues sigue progresando y empieza a invadir otros espacios. De aquí del molar inferior puede invadir el espacio submandibular, no se atiende, puede invadir el espacio sublingual, submental, no se atiende, afecta los espacios del otro lado, sigue sin atenderse, entonces ya empieza a afectar los espacios del cuello. Si afecta los espacios del cuello, cuidado, eso sí es peligroso, porque los espacios del cuello comunican directamente con el tórax y puede provocar una mediastinitis. Un paciente con mediastinitis solamente sobrevive el 20% de los pacientes diagnosticados con mediastinitis. ¿Sí? De hecho, la paciente que me tocó ver morir fue por eso. Empezó con un primer molar superior, absceso bucal, no se atendió, absceso maseterino, no se atendió, absceso submandibular, sublingual, submental, afectó lo del otro lado, ya le provocó una angina de Ludwig, y de ahí a los espacios profundos de cuello, mediastino, y se murió. ¿Sí? Por eso es importante este tema. Ok. En un corte transversal del cuello, es decir, así, podemos observar 3 planos musculares, plano muscular anterior y lateral. Vamos a ver sobre todo, va a sobresalir el esternocleidomastoideo. Plano muscular medio, ahí van a ver los infrayoideos, y plano profundo, vamos a ver los prevertebrales y escalenos. Vamos a ver las vísceras del cuello situadas entre el plano muscular medio y profundo, que corresponde, ya saben, a faringe, laringe, esófago, tráquea y glándula tiroides. Ok. El paquete neurovascular del cuello, conformado por la arteria carótida, la vena yugular interna y el nervio vago, situado a los lados de las vísceras del cuello. Las estructuras antes descritas presentan un revestimiento de tejido laxo denominado como fascia cervical, es decir, la envoltura. Toda estructura contenida en el cuello va a tener su envoltura.
Tiene como función proporcionar el deslizamiento de las estructuras que contiene y facilitar la movilidad. Tiene importancia clínica en la propagación de infecciones a distancia originadas en el complejo maxilofacial. ¿Sí? Esta es la importancia para nosotros. Ustedes como dentistas deben evitar esto. Propagación de infecciones a distancia. ¿Sí? Esto lo deben evitar. Si ya les llega un paciente con espacios del cuello involucrados, ni se metan, mándelo directamente al hospital. ¿Sí? Que la atienda el maxilofacial o que la atienda el otorrino, ya dependiendo, ¿sí? A qué nivel está la infección. Sí, pero de volada lo mandan. Ahora, la fascia cervical se puede dividir de tres formas, se puede subdividir en tres láminas. Lámina superficial o de revestimiento, lámina pretraqueal y lámina prevertebral. Ahora, de la lámina superficial, que viene siendo, o sea, todo lo que va a rodear el cuello. O sea, es la envoltura que rodea todo el cuello en general. A eso se refiere. Lámina pretraqueal, ¿sí? Lo que está por delante de la tráquea, básicamente es lo que reviste las vísceras del cuello, la pretraqueal, y la prevertebral, pues la que va a envolver a los músculos prevertebrales. Ok, no se tienen que aprender todo esto, no se preocupen, ¿sí? Lámina superficial corresponde a una vaina completa del cuello, lo que les decía, una vaina general, envuelve a todo el cuello en general. Se inserta superiormente a la línea nucal superior, apófisis mastoides, cartílago del conducto auditivo externo, fascia masseterina y borde inferior de la mandíbula. Ok, pues tiene sentido, ¿no? Casi los límites entre la cabeza y el cuello. Por debajo se inserta en el manubrio del esternón, cara superior de la clavícula y borde posterior de la espina de la escápula. En la cara profunda, a nivel del borde anterior del trapecio, se desprende un desdoblamiento, el cual se une a la vaina de los escalenos. Dicha expansión distingue dos partes de la lámina, una parte anterior y otra posterior. Bueno, eso no tiene mucho uso para nosotros. En su parte anterior recubre la región infrayoidea, se adhiere fuertemente a la cara anterior del hueso yoides, a los lados recubre el esternocleidomastoideo y en posterior recubre el músculo trapecio. Desde el borde anterior de la vaina del músculo esternocleidomastoideo se desprende frente al borde inferior de la mandíbula una lámina fibrosa que se dirige anteriormente y se fija en el ángulo de la mandíbula. Se trata de la cinta o bandeleta mandibular, la cual contribuye a separar la celda parotidia de la submandibular. Bueno, este es un detalle que vamos a ver más adelante. Aquí tenemos la glándula submandibular y acá tenemos la glándula parótida. Estas dos estarían en contacto de no ser por esto. Cinta o bandeleta mandibular. ¿Sí? Es tejido fibroso que separa ambas glándulas. Vamos a ver el corte. Ahí todavía no llegamos al corte. Bueno, lámina pretraqueal. Presenta dos hojas de revestimiento, una hoja superficial se extiende del músculo moyoideo al otro, envolviendo dichos músculos y a los esternocleidomastoideos. Perdón, esternocleidoioideos. Hoja profunda envuelve a los músculos esternotiroideo y tiroideos. La hoja superficial y la lámina de revestimiento se unen anteriormente sobre la línea media desde el hueso yoides hasta el nivel del extremo inferior de la laringe o hasta el istmo de la glándula tiroides. Más inferiormente, las láminas se separan formando el espacio supraesternal. Esto lo voy a explicar más adelante en cuando veamos regiones del cuello. El espacio supraesternal es básicamente esto. Tenemos una fascia, tenemos otra, vienen juntitas y casi llegando al esternón, hacen esto. Se separan y forman un pequeño espacio de forma triangular. Eso es el espacio supraesternal. Lo vamos a volver a ver cuando veamos la región infrayoidea. De la misma forma que la disposición anterior, pero lateralmente, la hoja superficial de la lámina pretraqueal y la lámina superficial forman el espacio supraclavicular. Bueno, esto no tiene mucha relevancia para nosotros. Dependencias. Ok. Ok. Prevertebral, como su nombre lo indica, recubre los músculos prevertebrales.
y los músculos laterales profundos. La fascia de los escalenos se prolonga lateralmente hasta estar en relación con la lámina superficial. Esto ya no tiene mucha... No, dejen, ya les pongo la imagen. Si no, los voy a confundir y los voy a embotar más. Ahí está. Esto que está en rojo es la lámina superficial. Si se fijan, envuelve completamente el cuello. La pretraqueal es esta. Bueno, es todo esto, todo esto. Envuelve a los músculos infraoideos y va a envolver a las vísceras del cuello. Aquí, por ejemplo, está envolviendo a la glándula tiroides. Esta es la pretraqueal. Y la prevertebral, pues es a profundidad. Envuelve a los músculos prevertebrales, que serían estos que están aquí, los músculos laterales del cuello, son los escalenos, y los de la nuca también. Así de sencillo. ¿Qué quiero que se aprendan de esto? Nada. Nada más quiero que sepan que están esas vainas, que no debería haber espacio entre ellas y que estos espacios se forman o se pueden llegar a formar debido a que se invaden por secreción purulenta, cuyo origen es el complejo maxilofacial. Eso es lo único que quiero que ubiquen de este tema. No tiene caso que se aprendan de dónde a dónde van y qué recubre cada una. Nada más quiero que lo sepan en general. ¿Sí? No tiene caso, porque ni siquiera el maxilo lo ve así. ¿Sí? Porque ya llegando, obviamente él atiende los abscesos submandibulares, sublinguales, las anginas de Ludwig las puede atender él, pero ya más abajo ya no, ya le corresponde al otorrino o al cirujano de cuello. ¿Ok? Entonces, no los quieren botar mucho con este tema porque ese es un tema pesado. Y luego más les di la descripción sencilla, la anglosajona, porque todavía la francesa es más complicada. Otra vista. ¿Sí? Este es el espacio supraesternal. ¿Sí? Vean. Viene la hojita y más o menos antes de llegar al esternón se separa y forman un pequeño triangulito, un espacio ahí. Este lo vamos a volver a ver cuando veamos la región infraoidea. Ok, ¿alguna duda? ¿Sí se entendió lo de las fascias? ¿Sí? Ok. Muy bien. Ok, entonces, nos faltan 20 minutos. Hasta aquí termina lo que es la anatomía descriptiva. Y a partir de ahora sí ya vamos a empezar con la verdadera anatomía topográfica. A partir de este tema ya es pura literatura francesa. No hay literatura anglosajona que lo vea. Al menos no conozco. Sí, si alguno se topa con algún libro de topográfica me lo hace saber, pero que yo sepa nada más. La obra más conocida es la de Testi Jacob. Eso en la que me voy a basar. Creo que por ahí hay otro libro de anatomía, pero no he tenido la oportunidad de revisarlo. Si alguno sabe de alguno, pues me lo hace saber para checarlo. ¿Bien? Ok. Ahora, ¿qué entienden por anatomía topográfica? ¿Qué se les ocurre cuando escuchan ese término? Anatomía topográfica de cabeza y cuello. ¿Qué querrá decir? A ver, ¿quién dijo yo? Yo, profe. A ver.
Pues el estudio de cualquier, o bueno, todas las estructuras internas, ahora sí que precisamente de la cabeza y cuello, ¿no? Explorar a profundidad. Eso pudiera entrar dentro de la descriptiva, lo que acabamos de ver. Ujú. Estudiamos cada una de las estructuras a profundidad. A ver, ¿alguien Muy más? bien. Es la anatomía que o sea, que divide todo por partes. O sea, Ujú. como, bueno, estuve viendo las presentaciones, era planos y todo eso. Ok. Sí, exactamente. La anatomía Y ya. topográfica, a diferencia de la descriptiva, separamos todo. Separamos músculos, hueso, arterias, nervios, y lo vemos cada uno por separado. La anatomía topográfica estudia todo en conjunto, pero por regiones, por pedacitos. Es decir, la región geniana, que es muy importante para nosotros, estudia la región geniana, qué vasos se encuentran ahí, qué nervios se encuentran ahí, qué músculos, ¿sí? Y cómo está conformado, ¿sí? Por planos. ¿Por qué se tiene que estudiar por planos? Porque se tiene que estudiar así para cirugía. Si corto aquí, ¿qué primero estoy cortando? La piel. Separo la piel, ¿qué me voy a encontrar después? Tejido celular subcutáneo. Sigo disecando, ¿qué me voy a encontrar? Sí, una fascia muscular. Después de la fascia muscular, ¿qué me voy a encontrar? Músculo. Músculo sobre un plano muscular superficial. Sigo disecando, plano muscular profundo. Sigo disecando, voy a llegar a la mucosa bucal. ¿Sí? Por eso se tiene que estudiar así. Este es un preámbulo para cirugía. ¿Sí? Es por eso que la anatomía topográfica, bueno, la ven en licenciatura, ¿sí? Aquí, por ejemplo, este curso, y para el que le interese cirugía maxilofacial, la va a volver a ver más detallada. ¿Sí? Y casi siempre el autor con el que se van a encontrar va a ser Testí. Porque como les digo, no he visto otro libro de anatomía topográfica que tenga ese enfoque quirúrgico. ¿Sí? Eso es la anatomía topográfica. ¿Sí quedó claro el concepto? ¿Sí? Ok. Sí, Doc. Ahora, de anatomía topográfica, la primera región que vamos a ver va a ser la región superciliar. Región superciliar o región de la ceja. Esta pequeñita de aquí. Vemos esta y acabamos, ¿eh? Está cortita. Antes de empezar vamos a ver paredes craneales. ¿Qué quiere decir paredes craneales? Es decir, las regiones que van a estar en relación o que van a cubrir al neurocráneo. Esas son las paredes craneales. Corresponden a aquellas regiones que rodean al neurocráneo. Por lo tanto, se distinguen 5 paredes craneales, según la descripción de Tistí. Región superciliar, región occipitofrontal, es decir, toda esta de aquí hasta acá atrás, la región mastoidea muy pequeñita, lo que está en relación con la apófisis mastoides, la región temporal y la región basal craneal. Las 4 primeras presentan límites bien definidos. En cuanto a la basal, esta última es una reunión de elementos diversos que pertenecen a regiones vecinas. En la línea media corresponde a la región de la nuca, faringe y fosas nasales. A los lados, región auricular, cigomática y orbitaria. Por esta razón, la base de cráneo no puede estudiarse aisladamente. ¿Ok? Básicamente, paredes craneales son estas 4. Superciliar, llamada así por corresponder a las cejas, es una pequeña zona ubicada entre la frente y los párpados. Sus límites, límite superior, línea de curva de concavidad inferior que separa la región occipitofrontal. Vendría siendo aquí. Del arco superciliar, pues su límite superior. Y el inferior, línea igualmente curva que corresponde al reborde supraorbitario. Ubicamos el reborde infraorbitario, aquí ya lo estoy sintiendo, ese es el límite inferior de la región superciliar, de esta parte. Límites laterales y mediales corresponden
a los mismos del arco superciliar. Más o menos por aquí y palpamos más o menos donde termina el arco superciliar. Por aquí terminaría. Planos anatómicos. Presenta 6 planos. Piel, tejido celular subcutáneo, plano muscular, tejido celular muscular, periósteo y hueso. Vamos a ver el primero, la piel, y junto con la piel vamos a ver las cejas. La piel es gruesa, fuertemente adherida y rica en glándulas sebáceas. Las cejas se dividen en 3 porciones. La cabeza, que corresponde a la extremidad interna, es decir, esta es la cabeza de la ceja. Una extremidad externa más o menos afilada o cola de la ceja. Para los que tengan, porque yo ni cola tengo. Sí, tengo la mitad de la ceja. Aquí me faltó. Llegué tarde a la repartición de cejas. Acá. ¿Sí? Y una parte media entre estas dos últimas, o llamado cuerpo. Cabeza, cuerpo y cola. Las cejas están separadas una de otra por el espacio interciliar. En ocasiones ambas cejas están unidas, como pues Frida Kahlo, ¿no? Es característico. Frida Kahlo, que tiene una sola ceja. Aunque es muy raro, ¿eh? Sí, no es muy común esta característica. Tejido celular subcutáneo, esencialmente constituido por trabéculas conjuntivas que emanan de la capa muscular y van a implantarse a la cara profunda de la dermis cutánea. Contiene una pequeña cantidad de grasa. El tejido celular subcutáneo se encuentra casi que en todas las regiones por debajo de la piel, a excepción de algunas. Por ejemplo, la región labial. Hay muy poca. En la región auricular me parece que también hay muy poquito tejido celular subcutáneo. Fuera de estas dos regiones, en general, es una constante. Siempre casi que debajo de la piel vamos a encontrar tejido celular subcutáneo. ¿Ok? Capa muscular constituida por 2 capas, una capa superficial y una capa profunda. A ver, repasando miología, o se alcanzaron a leer. Una capa superficial y una profunda. Ah, chinga. ¿Cuál conformará la capa superficial muscular? ¿Qué músculo? ¿El músculo superciliar? No. El músculo. ¿En qué zona, perdón? Aquí ¿Profundo o superficial? Sí, superficial. Es decir, hay 2 capas. Está el plano muscular, ya quitamos piel, tejido celular subcutáneo y ya llegamos al músculo. Y del músculo me dice que hay una capa. Frontal. Entonces el occipito frontal. El occipito frontal. No. No. Bueno, esto ya es más arriba. El frontal, el músculo frontal está más arriba. Sí, puede ¿Es haber. el orbicular de los ojos? Así es, el orbicular de los párpados. Orbicular de los párpados. Sí. La capa superficial está representada por la parte superior del orbicular de los párpados. En la parte más superior se añaden fibras del músculo frontal. Aquí principalmente el orbicular de los párpados, pero ya más arribita. Recuerden que los músculos de la expresión facial se entrecruzan, se mezclan. ¿Sí? Y profundo es el superciliar. O sea, primero tenemos que quitar el músculo orbicular de los párpados para poder acceder a este. ¿Sí? Cubierto por el orbicular sin adherirse a él, salvo en su extremo distal, los vasos y nervios supraorbitarios corren por esta capa. Ok. Aquí tenemos, esta es imagen de Testí. Aquí se ha disecado lo que es la piel, tejido celular subcutáneo, y estamos en la capa muscular superficial. Es el orbicular de los párpados y aquí se ven fibras del músculo frontal. Aquí Testí no lo ha simplificado bastante porque en realidad no se ve así. ¿Sí?
De hecho, en un cadáver hay que seguir la dirección de las fibras para más o menos ubicarnos. Y aquí podemos ver, este debería ser el supratroclear, este es los nervios supraorbitarios, este debería ser el lagrimal y este del temporal superficial, yo creo. A ver, filetes motores del facial. Ah, no, el facial. Los ramos palpebrales. Ya se quitó el orbicular de los párpados y estamos en el segundo plano. Plano profundo, este es el músculo superciliar. Y aquí sí ya vemos al nervio supratroclear, supraorbitario, frontal interno, frontal externo, y este es el lagrimal. Capa celular submuscular, quitamos el músculo superciliar y nos vamos a encontrar con una lámina de tejido conjuntivo laxo, desprovisto de grasa, que permite el libre deslizamiento de las cejas sobre la capa subyacente. Ah, pues sí es cierto, miren. Se desplaza bien bonito. ¿Sí? Gracias a esta capita. Siguiente periósteo, es decir, la envoltura del hueso. El periósteo de esta región se continúa directamente con el pericráneo, por debajo con el periósteo de la órbita. Ok. Y por último, el hueso, representado por los arcos ciliares o superciliares del hueso frontal. Vamos a encontrar la eminencia frontal media o glabela, aquí, en la parte media. Vasos y nervios. Arterias, vamos a encontrar la arteria frontal y supraorbitaria, que provienen de la oftálmica. Arterias terminales de la temporal superficial. Venas afluentes a la vena oftálmica y temporal superficial, homónimas. Linfáticos, los vasos linfáticos internos van a los vasos linfáticos frontales, después a los faciales y terminan en los ganglios submandibulares. De hecho, casi todo termina aquí, en los ganglios submandibulares. Los vasos de la mitad externa terminan en los parotidios. Creo que por aquí tengo una imagen. No. No la tengo. Sí, se me vino a la mente la imagen, pero no la puse. Nervios, atención con esto, ¿eh? Esto lo pregunto mucho en el final. ¿Qué ramos motores y sensitivos encontramos en determinada región? Ramos motores, el nervio frontal y palpebral del temporofacial del facial. ¿Se acuerdan que les dije cómo aprendérselos? Poner su manita así. Temporal, frontal, palpebral, suborbitario, labial superior. ¿Sí se acuerdan? Esos son ramos motores. Ramos sensitivos, está más sencillo, supratroclear, supraorbitario y algunos ramos del lagrimal. Aquí se ven todos. Supratroclear, supraorbitario, lagrimal. Y motores, estos. Algo que yo les digo que hagan cuando distinguir entre motores y sensitivos es de que los motores, por lo general, casi siempre vienen representados que terminan en un músculo. Utilicen esa referencia. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, si se fijan, este es el supraorbitario, se continúan, no se ve para dónde terminan. Pero esto sí. Aquí llegó hasta el orbicular. Por lo tanto, podemos deducir que es un ramo motor. Utilicen esa referencia. ¿Ok? Bueno, pues hasta aquí le dejamos. El viernes no va a haber clase. Tengo un curso. Entonces, la práctica que corresponde a ese, digo, qué suerte tengo, porque siempre me toca curso cuando hay práctica de neurología 1, que es precisamente ver trigémino y facial. No sé por qué en todos los semestres siempre me toca curso. Y en semestres anteriores pues se quedan con la doctora Arlina, ¿sí? O últimamente tengo que andarlo, lo tengo que dar el jueves, ¿sí? Pero sí quisiera
ese es un tema que sí tengo que dar mucho énfasis a trigémino y facial, porque es lo que ustedes más van a aplicar, sobre todo trigémino. Entonces lo vamos a ver el jueves. Sí, voy a tratar de darlo lo más completo posible. ¿Sí? El trigémino. Y el viernes, pues no hay sesión. ¿Sí? Nada más que hagan su mini examen en aula virtual. ¿Ok? Muy bien. Entonces terminamos. Mañana continuamos con las paredes craneales. ¿Sí? Y pues nos vemos mañana. ¿Sale? Y ahora se conectaron muy pocos, cada vez son menos. A mí también me pesa levantarme. Voy a pasar lista. Para que se les... Bueno, ustedes no, los que están conectados no, va para los que no se conectaron y ven después esto en YouTube. Sí, a ver, cabrones, voy a empezar a tomar lista, hijos de la chinga. A ver. ¿Sale? Bueno, que tengan un bonito martes. Gracias, doctor. Igualmente, Gracias, Doc. Nos vemos. Profe, que esté bien de rato. Doctor.